Un viejo dilema acompaña a la humanidad desde que al menos hay constancia escrita, desde que surgieron las civilizaciones, se inventó la escritura y nos han quedado esa inquietud humana, y es el sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en principio es una inquietud que surge directamente del hecho de tener conciencia. Esa conciencia nos permite darnos cuenta de que vamos a morir, de cuál es nuestra existencia, en qué consiste esta existencia. Entonces nos preguntamos directamente por la existencia. Bueno, pero hay algo más. Porque si simplemente nos diéramos cuenta de esto, de que vamos a morir, de que estamos viviendo una vida, luego moriremos, pues no tendríamos por qué estar cuestionándonos y preguntándonos qué hacemos aquí, porque la respuesta es tan sencilla, tan tremendamente sencilla, que rápidamente nos pone en guardia contra esa inquietud de qué hacemos aquí, cuál es el sentido de la vida. Pues vivir. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hemos nacido. Ya, pero ¿por qué hemos nacido? Pues has nacido porque has nacido. Y ya está, claro, ya está, ¿te parece poco? Has nacido, estás aquí, el sentido de la vida es vivir. ¿Qué se oculta detrás de esta inquietud, detrás de esta constante insatisfacción con esa respuesta de estamos aquí, estamos viviendo, pues vamos a vivir? Vamos a vivir lo mejor que podamos y ya está, y el sentido de la vida pues es que estamos vivos, que estamos viviendo en sí misma. No, esto se pregunta por algo. Entonces se habla de bueno, que esto, de que hay que tener un sentido trascendente de las cosas. Claro, simplemente estar aquí viviendo, pues eso lo hacen los animales, no, hombre, bueno, es que somos animales, claro. Estamos vivos como los animales y nacemos de la misma manera que el resto de animales nacen. No nacemos de repente de una luz divina que aparece aquí y entonces... No, nacemos como todos los demás animales, por el mismo sitio, de la misma forma, sometidos a los mismos condicionantes biológicos y también, porque no, psicológicos. Vale, es que esto no puede ser solamente esto. El sentido de la trascendencia aparentemente apunta a algo muy elevado, una especie de perspectiva, bueno, filosófica, religiosa, mística, mitológica, que nos dice: mi existencia no puede terminar aquí. Aquí hay algo en mí que no es simplemente existencia como la de todos los animales que mueren y ya está, y aquí se acaba la cosa. Este motor de la gran inquietud sobre el sentido de la vida, que es la trascendencia, el sentido de la trascendencia, bueno, pues sería un motivo muy noble, y lo es, de hecho, un motivo noble. Un motivo, bueno, muy interesante, ilusionante incluso. Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de esa inquietud de para qué hemos venido, qué hacemos aquí, cuál es la misión, cuál es el sentido de la vida? Porque el sentido de la vida no se pregunta acerca de todas estas perspectivas elevadas, trascendentes, sublimes. No. Es una pregunta típica ¿de quién? De alguien que no es dueño de sí mismo. Y aquí rápidamente nos surgen todos los virus, todos los problemas virales que tenemos dentro, de creencias, surgen ahí, intentan, hombre, no, ¿cómo va a ser esto? Que preguntarse sobre el sentido de la vida es una costumbre propia de gente que no es dueña así. Sí, porque claro, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué va a ser de mí? Estas son diversas formulaciones de esa inquietud del sentido de la vida, de esa gran cuestión del sentido de la vida. Y estas otras formulaciones nos llevan siempre al mismo lugar. A alguien que no es dueño de sí. Y por lo tanto que está inquiriendo a alguien o algo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, el del asno es acarrear, dar vueltas alrededor de una noria.
de la oveja poner leche y dar lana. Pastar, el de los humanos convertidos en estos animales gregarios, domesticados, esos ante los que rechazamos profundamente equipararnos a la hora de la existencia, decir simplemente, ¿cuál es el sentido de la vida? Vivir. No, es que yo soy algo más que un animal. Y luego terminamos siendo algo más que un animal, es decir, terminamos siendo animales domesticados y por tanto preguntarnos por qué es lo que yo tengo que hacer. Una oveja dice, bueno, yo simplemente ser oveja, no, estar aquí pastando, no. Yo tengo que hacer algo. ¿Qué me falta a mí en mi vida? Esa oveja que está libre en el campo, que se pregunta esto y dice, no, yo simplemente estar aquí, siendo libre, comiendo, saltando, en fin, disfrutando de la vida de oveja. Y padeciendo también la servidumbre de la vida de oveja. Esto no puede ser aquí. Yo tengo que pertenecer a alguien. ¿Qué se está preguntando esa oveja? Esa oveja se está preguntando, no, yo tengo que formar parte de un rebaño, tengo que tener una misión, alguien tiene que decirme, alguien superior, algo superior tiene que decirme qué es lo que debo yo hacer. Es este sentido de la servidumbre, de la domesticación, de la pertenencia a un rebaño, de la pertenencia a alguien o a algo, lo que nos hace plantear la pregunta en estos términos de sentido de la vida, de misión, de trabajo. Oye, si la oveja libre está simplemente pastando ahí y no está satisfecha con esa vida, cree que tiene que haber algo más, y ese algo más al final termina siempre buscando a un pastor, a un rebaño, algo. ¿Por qué? Pues porque no es libre, porque dentro de su cabeza tiene ya los planteamientos de ser un rebaño. Y por tanto, si no ve el pastor, si no ve con claridad un pastor, si no ve con claridad cuál es su trabajo, lo que tiene que hacer es decir, cuando la oveja que está ahí, cuando de repente está tranquila pastando y no tiene nada que hacer, se aburre y le da por ponerse a pensar, se da cuenta de que le falta algo. ¿Y qué le falta? Eso sí, tienes pasto, tienes aire libre, tienes libertad, tienes otras ovejas. Sí, hay también depredadores, hay lobos y todo esto. ¿Qué te falta entonces? ¿Qué puede dar sentido a la vida de una oveja libre? La pertenencia a un rebaño. Esto ya lo expliqué todo. Hay un ser superior, que es el pastor, que me cuida, me protege, que no me abandona. Y mi misión es que servir al pastor. Obedecerle. Dar el fruto de qué? Pues de mi lana, de mi leche y finalmente de mi carne propia, como tal. Este es el sentido de la vida como cuestión existencial que busca todo aquel que no es libre. ¿Por qué? Pues porque aquel que realmente es libre no se cuestiona el sentido de la vida en estos términos. Se lo puede cuestionar en otro tipo de términos. ¿Qué hago yo aquí? Vivir. ¿Y para qué vivo? Pues para vivir, ¿te parece poco? No, la vida es una mierda, esto no vale para nada. Quiero decir, la vida no tiene importancia. Esto es lo que piensa alguien que no es libre. Aquí tiene que haber algo más importante, que es la estructura del rebaño, que la otra vida. Hay otra vida, sí va a tener sentido en sí misma. Sí va a ser suficientemente importante como para que ahí no te plantees tú el sentido de esa otra vida, ¿verdad? Sí va a ser otra vida mucho mejor, en la que estaré, pues bueno, muchos piensan, pues mi conciencia se unirá a la conciencia del universo, se disolverá ahí, en un rebaño, en un colectivo, o yo iré a habitar junto a Dios, en el paraíso, junto al pastor, cerca del pastor. Entonces ya sí tiene sentido la vida, porque está ahí el pastor, estás viéndolo, estás disfrutando simplemente con ver al pastor, que un pobre oveja, tú estás viendo un humano que lo ves como la oveja, imagino que ven a los humanos como si pudieran ellos ser conscientes y verían como seres superiores, como seres que no pertenecen a este orden natural porque escapan, a ellos no le hacen nada a los lobos, ni lo otro, ni el frío, ni la lluvia, nada.
viven en otro mundo superior a este. ¿Otra vida sí tiene sentido? ¿Tendrá sentido? Me temo que no. Porque si esta vida no tiene sentido en sí misma para ti, otra vida tampoco lo va a tener. Y entonces ese sentido de la vida, eso que dé satisfacción a todas tus inquietudes, a ese deseo de trascendencia, de ser algo más que simplemente un humano viviendo aquí. Porque esto es demasiado poco, porque esto es una mierda, ser simplemente un humano. Claro, es que lo que te está contando es algo. Efectivamente, tu vida, esta vida de humano que llevas es una mierda. Y tienes que buscar ser algo más. Entonces, el sentimiento de buscar una trascendencia, el sentido de la vida, es algo más que tenemos que buscar porque la vida de quien se plantea todo esto en estos términos, cuidado, es que es una mierda. Y entonces, pues claro, no se plantea decir, bueno, pues yo tengo que ser algo más y voy a ser un humano libre, que no necesita buscar sentido a su vida porque hace plena su vida. Y ahí está la clave. La plenitud de la vida depende de ¿quién? De nosotros. Pero por eso hay que ser libre y ejercer la libertad. Y la libertad conlleva responsabilidad. Y la libertad conlleva felicidad. Conlleva afrontar todas las cuestiones, todos los problemas y las ventajas, los riesgos, los beneficios de esta vida. Aspirar a ser, ¿qué? Tu propio pastor. ¿Eso da sentido a tu vida? No, porque luego cuando mueras, ¿qué? Cuando mueras estás muerto. Pero vamos a pensar que cuando mueras ahí, vamos a jugar porque creo yo también realmente que así, cuando mueras, pues no tiene necesariamente por qué desaparecer tu existencia, esa entidad, eso que hay dentro de ti, que tú notas que no es simplemente existencia como la de un animal, sino que es algo persistente, algo que está, y que es desde lo que tú te planteas el sentido de la vida. La conciencia, el alma. Bueno, vamos a pensar que se muere uno y luego no muere, va a otra vida. Vale. En esa vida tendrás que hacer lo mismo que hagas aquí, vivir la vida. Porque si esta vida no la vives tú en plenitud, y vivirla en plenitud es que tu propia vida, esa plenitud de tu vida, dé sentido a tu vida. Si tú no encuentras el sentido de tu vida aquí en esta vida y en ti, en el gobierno de tu vida, en el propio gobierno de tu vida, pues en otra vida te va a pasar lo mismo, o vas a hacer lo mismo. Es más, quizás nadie te va a tener interés, nadie o nada va a tener interés en que tú tengas otra vida. ¿Para qué? Si no le encuentras sentido a esta vida, ¿para qué van a dar otra? Es aquí donde estamos fraguando el sentido de nuestra vida, y el sentido de nuestra vida está aquí. Pero está aquí en términos en los que nunca nadie se lo plantea. El sencillo paso es decir, vale, voy a ser el dueño de mi vida, buscar yo la felicidad aquí, voy a ser mi propio pastor. Ese es el sentido original de la vida, que nos separa además de la de los animales, porque la conciencia nos permite decir, caramba, yo soy yo, y estoy viviendo aquí, y yo puedo ser el que dé sentido a mi vida. Es decir, yo soy el que voy a hacer que mi conciencia dé plenitud a mi vida y la haga trascendente. Un animal no puede tener sentido de la trascendencia porque no tiene conciencia, no sabe que está ahí, no puede hacer plena ni no plena su vida es plena dentro del discurso de las leyes de la naturaleza o del software del mundo simulado en el que vivamos o de lo que se quiera. Pero nosotros sí, aparece la conciencia, entonces la conciencia se convierte en un espejo y decimos, vale, yo soy algo más que esto simplemente que se ve aquí. Sí, claro que eres algo más. Eres tú. Has descubierto a ti mismo tu libertad, tu identidad, tu individualidad. Lo has descubierto con la conciencia y entonces ahora se plantea la cuestión de si tú tomas las riendas de esa vida y la haces plena. Morimos, vamos a pensar que vamos a otra vida porque, bueno, aunque no lo hayamos hecho muy bien en esta vida, hacerlo bien en esta vida es darle plenitud a nuestra vida, dársela a nosotros, somos los únicos que podemos dársela.
Y parece ser que el Creador así lo ha querido, que seamos nosotros los que le demos plenitud a nuestra vida. Y que el que no sea capaz de darle plenitud a su vida, el que esté buscando otro pastor, el que esté buscando otro alguien, otra conciencia diferente a uno mismo, eso es lo que es la esquizofrenia existencial, si podríamos llamar esta palabreja. Pues el que no es capaz de eso está buscando otra conciencia que le dé sentido a su vida, porque la conciencia de uno y la vida de uno no es suficiente, es una mierda, somos demasiado poca cosa, necesitamos algo más, otra conciencia que sea diferente, que esa sí es importante y tiene sustancia como para dar sentido a esta vida. Pues el que esté buscando eso, pues me da la sensación de que no está haciendo lo que entraba en los planes del que nos creó, porque nos creó así. Nos dotó de conciencia, aparece la conciencia, y la conciencia consiste en esto, en la oportunidad de dar plenitud a nuestra vida, de que nuestra vida de repente sea el sentido de nuestra vida, de que no nos enajenemos y queramos salir corriendo de nosotros mismos hacia otras cosas, de otra gente, hacia alguien o algo. No, que en nosotros mismos esté ese sentido de la vida. Eso es jodido, de alguna manera. Pero es maravilloso desde otro punto de vista, porque todo depende de ti. ¿Qué mejor noticia? ¿Qué mejor noticia que tú seas libre y dependa de ti? Es que tú afrontas los riesgos fuera del cercado del corral, de la granja, del rebaño, fuera, lejos de la protección de un pastor, de un amigo imaginario, de un pastor imaginario, de un protector imaginario, lejos de todo eso. Pastor imaginario de la que se aprovechan luego gente normal que dice yo soy tu pastor imaginario, yo represento tu pastor imaginario, ponte bajo mi tutela. Bueno, pues lejos de toda esa protección, pues tú no eres nada. Y necesitas eso porque te da mucho miedo, tú protégete. Luego a esos que tienen su pastor imaginario les pasan igual desgracias en la vida, sufren, mueren, exactamente igual, y se plantean y se preguntan, Señor, ¿por qué? Se lo preguntó uno en la cruz. Eli, lama sabactani. Señor, ¿por qué me has abandonado? Es que tú eres tu Señor. Tu Creador te ha hecho a imagen y semejanza de Él como Señor. Te ha dado ese señorío que es la conciencia, te da la oportunidad de tú ser tu propio protector. Que te pueden ocurrir cosas malas porque uno está... Claro, y a los otros también, a los que piensan que tienen un amiguito imaginario y un protector imaginario, exactamente igual, o más todavía incluso. Porque esos generalmente no van buscando su propia felicidad y su propia plenitud de vida, sino que van buscando pues, esto, ceder su soberanía, su dominio, acatar, obedecer. Drogarse para no darse cuenta de que tu vida depende de ti, porque te da miedo que tu vida dependa de ti. Porque alguien te ha enseñado que eso tiene que dar miedo. ¿Quién? Alguien que quiere ser el que domine tu vida, el que maneje tu vida. Alguien o algo. Cuando uno le da miedo vivir, se plantea en estos términos el sentido de la vida. ¿Cómo puedo yo enajenarme de la vida? ¿Cómo puedo drogarme y no enterarme de que el coche tengo yo los mandos, el volante, las marchas? Yo no quiero conducir, me han dicho que voy a conducir porque, claro, ¿dónde voy? Alguien tiene que decirme dónde voy con el coche. Alguien tiene que explicarme para qué estoy montado aquí en un coche. Pues muchacho, para irte donde te dé la gana. No, pero es que yo me da mucho miedo, pues puedo tener un accidente, puedo estar, yo no sé conducir, no puedo, no debo finalmente, esto tiene que conducir a casi tu voluntad, Señor. No desees, porque si tú deseas por ti mismo, si tú decides dónde tienes que ir, ahí viene el sufrimiento, el origen del sufrimiento, la fuente del sufrimiento es el deseo, es decir, el deseo tuyo propio, no el del universo, el del colectivo, el de esos entes. No, tu deseo, de ahí surge tu sufrimiento, no desees. Tú no digas, quiero ir a tal ciudad o tal sitio a ver a tal persona con mi coche, no. Suelta los mandos del coche,
que ¿dónde vas tu criatura? El sentido de la vida. Bueno, el sentido de la vida está en vivir con plenitud. ¿Y qué es vivir con plenitud? Vivir afrontando la soberanía sobre nuestra vida, aceptando la libertad, no salir corriendo de miedo con la libertad, y por tanto aceptando la responsabilidad. Oye, si hay un accidente te lo puedes pegar tú y tú ibas conduciendo, que sí. Y si no iba conduciendo yo también puede haber un accidente. Pues no muere gente, no sufre gente, y no le va amargamente mal en la vida a muchísima gente que no quieren conducir porque ellos no encuentran sentido y le han entregado los mandos de su vida, de su coche, a algo o a alguien imaginario. Finalmente no es alguien o algo imaginario, ese que dice que representa a ese algo o alguien imaginario y que se coloca en una cúspide de una pirámide que hemos creado gracias a crear amiguitos y cositas imaginarias que dan sentido a nuestra vida. ¿Y después de la muerte qué? Vale, otra vida. ¿Qué creo yo? Nada, yo no creo en nada. Creer significa entregar tu capacidad de pensar, arriesgarte a opinar, a tener un accidente, a equivocarte, entregarle todo eso a alguien. Forma parte del mismo planteamiento que nos lleva a preguntarnos sobre el sentido de la vida en términos de siervo, esclavo o rebaño. Yo no creo en nada, yo opino, apuesto, decido por mí. Voy a irme por esta carretera porque, oye, yo creo que al final de esta carretera luego hay un puente y que no hay ese barranco ahí, ese río. Yo creo que han hecho un puente ahí, aquí hay un puente ahí y podemos pasar al otro lado del río. Creo. Voy a ir por aquí. Voy a ir conduciendo yo. Y todo lo que me vaya viniendo a la vida lo voy a ir afrontando yo. Voy a intentar que otros me ayuden, otros como yo me ayuden. Conductores que quieren ellos conducir su coche. No ese autobús tenebroso a los mandos de los cuales va la foto de una especie de ser superior, bueno o malo, da igual, es terrible. Y detrás de esa carátula va un tipo que es el que va conduciendo y riéndose de todos los demás que van ahí en el autobús y los lleva a él donde él quiere. Y todos pagando para ir allí. Renunciando a su propia vida, a su propio manejo de su propia vida, de su propio volante, su propia pedales y su propia palanca de cambio. Yo opino, me da la sensación de que allí luego puede haber otra vida. Opino también y creo en el sentido de opinar, no de someterme a una opinión, ni mía siquiera, mucho menos la de otro. Yo no me someto a esa opinión, todo está en cuestión. Porque lo único inopinable es mi conciencia. Ese diminuto pequeño ser inmutable que está ahí dentro, con el que me identifico y me da una identidad. Bien, pues, opino que después de esta vida puede haber otra vida y opino que vivimos en un universo que es simulado, que es un universo digital. Eso no quiere decir nada más que simplemente que estamos en una especie de juego de ordenador, son personajes de esos juegos de ordenador y que posiblemente alguien en el mundo real, bueno, pues quiera tener a un amigo real allí o quiera tener a alguien allí, tener una compañía y entonces pues dice, bueno, vamos a ver de todos estos personajes que están dentro de los ordenadores, están estos juegos, a ver si pudiéramos aquí luego crear un ser real en el mundo real, bueno, pues con su correspondiente impresora 3D, porque ya sabemos que esto existe y por lo tanto lo único que tenemos que imaginarnos es que es una super impresora en 3D, no tenemos que imaginarnos nada sobrenatural ni nada de eso, no, una ordenadora. Una impresora 3D capaz de colocar cada átomo, cada molécula orgánica y que construir al final un sujeto de carne y hueso allí en el mundo real, donde están jugando los tipos estos y o están viendo cómo nos movemos aquí, qué es lo que hacemos aquí en este mundo, en este juego de simulación de mundo. Y entonces, en la otra vida, ¿qué es lo que hacemos? Y en otra, que nos quieran dejar que vivamos. El que no disfruta aquí de esta vida, el que no sea dueño de esta vida, ¿para qué le van a dar otra? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que intentan ellos es crear un personaje lo suficientemente rico, lo suficientemente
amplio en información, que haya acumulado mucha información, muchos recuerdos, muchas vidas, fracasos, éxitos, pero viviendo siempre la vida controlada por sí mismo, claro. Y con ese personaje hecho de muchos personajes en muchas vidas, o en unas pocas vidas, si tienes suerte de hacerlo muy bien, y enriquecer tanto tu modelo, ese personaje. Bueno, pues con ese sí poder construir alguien en el mundo real, que obviamente es mucho más complejo, una persona en el mundo real, que cualquiera de los que estamos aquí viviendo una vida concreta en un mundo simulado, que es mucho más elemental, en una realidad digital, frente a la otra, que es una realidad, si queremos decir analógica, pero en fin, de un espacio-tiempo continuo, etcétera, etcétera. ¿Eso da sentido a nuestra vida? No. Si nosotros no le damos sentido a nuestra vida, como he dicho aquí, haciéndola plena, porque tomamos las riendas de nuestra vida y en sí misma ya tiene sentido aquí, no nos van a dar otra. Yo no se lo daría a un personaje así. ¿Qué personaje quiero crear luego en el mundo real? De alguien que está aquí, que es un borrego, que está aquí esperando a ver, que se asusta a la libertad y se asusta a esta vida, que quiere, uy, aquí esto no puede ser, tiene que haber algo más superior a mí, yo soy una mierda. ¿Qué personaje vas a crear en el mundo real con estos antecedentes, con estos personajes de un juego de simulación? Ninguno. Ese no es el sentido de la vida. Eso es a donde a mí me gustaría viajar. Yo opino que eso es así y por tanto quiero conducir yo el coche y apuesto, no creo, apuesto porque eso sea una posibilidad. ¿El terminar viviendo en el mundo real da sentido a nuestras vidas? No, en absoluto. El terminar viviendo en el mundo real es algo fantástico. Va a ser una vida muchísimo más allí, en la vida mucho más rica, mucho más... Claro, es el mundo real. Ni podemos imaginarnos el mundo real porque es parecido a este es una simulación de ese mundo real, pero mucho más simple, muchísimo más simple. ¿Eso da sentido a algo? No. Eso es una suerte, una gran suerte, eso es una gran esperanza, eso es una ilusión. La ilusión con lo que uno puede dirigir el coche hacia allí, hacia la muerte, hacia ese final. Pero conducir el coche significa conducirlo tú. Y ir disfrutando tú del viaje. Porque lo que están guardando en la memoria del ordenador para luego hacer, si es que hacen de ti alguien real en el mundo real, lo que están guardando de ti es tus experiencias en el viaje. Desde naces hasta que te mueres. Esas experiencias son las que van guardando, son las que van a hacer un personaje que merezca la pena crearlo en el mundo real o no, tras este viaje, otro viaje y otro viaje, otras vidas. Por lo tanto, si aquí no disfrutas de la vida, si no la vives con plenitud, si no afrontas tanto lo bueno o lo malo que pasa, pero sin soltar tú los mandos del volante. Apasionado por vivir, encontrando el sentido de tu vida en esta vida, porque la haces plena, olvídate. Yo opino eso, Olvídate porque nadie va a tener interés en hacer a alguien, crear a alguien en el mundo real, o incluso en otro mundo simulado, mejor que este, mejor en el sentido de más rico, más bonito, con más posibilidades, Nadie va a tener interés en reproducirte tú ¿A quién van a tener interés en reproducir? Al que va disfrutando la vida, al que encuentra el sentido de su vida en la plenitud de esta vida, porque él es el que toma la rienda, o a otro que, Señor, hágase tu voluntad. ¿Qué sentido tiene que yo esté aquí vivo y todo el día preguntándote esto? Y estás viajando y estás, en vez de estar viendo el paisaje, disfrutándolo, estás hablando con otro. Lo que estás es con el telefonillo móvil aquí, preguntándote cuál es el sentido de este viaje. Bueno, pero ¿y este viaje para qué? ¿Y esto? ¿Y qué hago yo aquí? Que alguien me diga, oye, ¿quieres tú conducir tu propio? Mira, ahí está tu coche. ¿Quieres conducir tu coche? No, por favor. Yo voy aquí en el autobús viendo con mi telefonillo y lo que pasa es que no veo muy bien
que ese sea en realidad el conductor, esa carátula, ese ser sobrenatural que hay ahí, poderoso, que en realidad es una fotografía recortada de un tipo, está conduciendo otro más chiquitillo como tú ahí, con todo. El sentido de la vida. El sentido de la vida para los humanos, de verdad, para los que yo opino que podemos tener más oportunidades de encontrar el sentido de la vida en esa vida, en la propia vida, es la propia vida. Pero la propia vida manejada por uno. Manejando el volante, no soltándolo. Diciendo, hoy no, yo no quiero ver. Pues... Tú, y únicamente tú. Tú y únicamente tú eres el conductor de tu vida. Y en ti, en tu libertad, en tu conciencia, está el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, aquí, en esta propia vida, vivida con plenitud y con libertad, es donde reside el alma. Que es esa sonda que está enviando información de este tipo que estamos viendo aquí. Mira cómo viaja, mira cómo vive. Ahora se para aquí, echa gasolina, habla con este, come aquí y por todos sitios va disfrutando. Joder, se le ha pinchado una rueda. Bueno, pues se cabrea y la arregla y sigue todo asumido por él. Y así yo opino que tu alma va enviando información para que eso que en términos de sentido trascendente, religioso, podríamos llamar el espíritu, este personaje, toda esa información que se va acumulando en un archivo que se llama fulanito de tal y que está ahí en la memoria del superordenador en el que se desarrollan todos estos mundos simulados, pues ese archivo concreto que lleva nuestro nombre, nuestra identidad, que se corresponde con nuestra conciencia imperecedera, que es la misma que utilizan porque es el marcador de nuestro personaje aquí y en otra vida. Tiene un mismo marcador, una misma IP. Esa IP, pues va acumulando información, pero va acumulando información la que le envía el alma. ¿Y qué información envía el alma? La de lo que vivimos aquí. Puede enviar la información diciendo archivo frustrado. ¿Por qué? Porque aparece ¿cuál es el sentido de la vida? Que alguien me lo dé. Y ahí aparece archivo frustrado, corrupto, y se borra. Ya desapareció ahí la IP, el personaje y todo esto. Sencillo, ¿verdad? Bueno, es que es demasiado sencillo. Claro, está en tu mano y es así de sencillo. No, es que yo no creo que sea tan sencillo, es más complicado, claro, porque tú quieres escapar de tu vida. Te estás condenando tú solo. Todos son elucubraciones, bellas palabras, poesía, filosofía. Todo el miedo a la libertad sublimado, convertido en algo excelso. Es así de sencillo. ¿Sí? O lo tomas o lo dejas. O tomas tu vida o la regalas. Pero no pretenderás que después de regalar tu vida alguien diga, hombre, qué interesante, este tipo no quiere vivir su propia vida, no quiere hacer plena su vida. Bueno, este es el que vamos a nosotros, porque este es el obediente. Bueno, a lo mejor te dan otra vida, pero te la dan en el infierno. Te la dan en un mundo, en un sitio, en un lugar, en una existencia en la que puedes hacer plena tu naturaleza de siervo, de esclavo, de animal doméstico, gregario, obediente, sufriendo todos los males de la vida, de una vida que dirige alguien que no eres tú. El sentido de la vida. Depende cómo te lo preguntes, depende cómo te lo plantees. ¿Te condena o te salva? Si te lo planteas como un animal gregario, muerto de miedo ante tu propia libertad y tu propia existencia, te condenas.
No esperes otra cosa. Si das ese pequeño paso, ese paso heroico, ese paso que el Creador nos invita a dar, porque nos ha hecho así, como Él, libres, para que nosotros hagamos plena nuestra vida y le demos sentido a nuestra vida, nosotros, viviéndola, te salves. La salvación está al alcance de todos, porque está en nuestra mano. Nosotros nos salvamos y nosotros nos condenamos. Y el que se condene, el que no se salve, el que no viva esta vida con su plenitud, el que salga corriendo de su propia existencia y buscando a un amiguito imaginario, un lugar en el que drogarse y no enterarse de que está viviendo y que está viviendo libremente, está viviendo él a los mandos de su vida, pues ese no va a tener otra vida. O va a tener otra vida en el infierno. Es decir, va a hacer realidad su sueño, que es no tener sueños propios, no tener vida propia y estar siempre planteándose cuál es el sentido de la vida, porque yo no lo veo en mí.